Hola, queridos amigos, una vez más en otra charla de café. Y estamos acá con mis queridos amigos, la doctora Valeria Sánchez Huerta, de México DF, y el doctor José Miguel Varas, de Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo lo ¿A están ti? pasando? Muy Bien, bien. increíble. ¿Disfrutaron? Sí, Mucha actividad estos días. con ¿Mucha frío, o demasiada? demasiada. Bien, a nivel. Sí. A nivel de lo que Manejable. esperaban, manejable en sí. ¿Qué les parece mientras tomamos una rica taza de café si charlamos un poco de las córneas? Pero desde otro lado, desde el día a día, ¿qué es lo que estamos viendo en la tendencia hoy en cirugía de córnea? ¿Qué es lo que más se está haciendo? ¿Qué es lo que vemos que no está rindiendo como uno esperaba? ¿Cuáles son las indicaciones que están empezando a florecer más y las que vemos que de a poquito están empezando a dejar de indicarse o se están retrayendo? ¿Qué opinan, Valeria? Así como un pantallazo Pues- para los que nos ven tanto. Sí, en general yo diría que la técnica de entrecruzamiento es una cirugía que va cada vez, o sea, la hacemos cada vez más. Y esto hace que el trasplante penetrante haya disminuido, junto con las nuevas técnicas lamelares, más la posterior, que es mucho más fácil de realizar, que no tenemos tanta conversión, que a diferencia del DALC o del trasplante anterior, donde por lo menos en México, en nuestro hospital, hasta el 50% de los DALC las terminamos convirtiendo a penetrantes porque no se logra el plan. Hasta el 50%. Hasta el 50%. No sé si es porque un poco somos hospital escuela, porque nos falta un poco más de entrenamiento, ¿no? Algunos tips, pero hasta el 50% las convertimos. Si vos tenés que rankear tus cirugías de la que más haces a la que menos haces en córnea, ¿cómo lo ponés? La que más realizaríamos serían los recubrimientos ¿Por porque tenemos mucho paciente con queratitis infecciosa, muchísimos, de campesinos que vienen de fuera de la República, y cuando ya llegan, como somos hospital de tercer nivel, ya llegan multitratados con mucho tiempo de evolución, y entonces es difícil que lleguen con nosotros y podamos hacerles un buen antibiograma y empezarlos a tratar. Entonces ya llegan para... ¿Y después del recubrimiento? Después del recubrimiento, trasplantes, principalmente endoteliales, y después por queratocono. Cuando es con queratocono, ¿qué indican? ¿Qué tipo de trasplante indican? Cuando es por queratocono siempre intentamos hacer el lamelar anterior, y si no se logra, entonces convertimos a un penetrante. Y los pacientes saben, ¿no? que Entonces existe el riesgo. recubrimiento, los trasplantes y luego, como tercera en el podio, El crosslinking lo hacemos muchísimo porque además hacemos crosslinking en infecciones, y eso sin tocar nada de refractiva, ¿no? Pero recubrimientos, trasplantes ya sea tectónicos o visuales, y endoteliales, bueno, crosslinking y endoteliales. ¿qué te llama la atención de lo que dice ella? Hay un fenómeno que me parece muy interesante con respecto, por ejemplo, tú que estás en una práctica hospitalaria. Sí. Yo, que estoy en una práctica privada, veo el fenómeno que en algunos de nuestros países hemos tenido crisis con la disponibilidad de tejidos. Y yo veo que en el medio, en el momento en que hay una crisis de tejidos, florecen las opciones de crosslinking o del implante de anillos, muchas veces donde uno clásicamente no haría estas técnicas. Y puede ser que uno caiga en el círculo vicioso de la negación doble, y lo explico. Significa, el paciente niega y el médico se niega. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene un paciente que necesita una DALC porque tiene un queratocono y que uno sabe que tiene buenos resultados, y que aunque sea un procedimiento con suturas, pero finalmente la agudeza visual va a ser muy buena? Este es el escenario donde todo es lindo. Pero si no tengo la disponibilidad de tejidos, le digo al paciente, quiero hacer algo por usted, diferente a lentes de contacto, y le voy a poner un anillo. Y realmente yo no estoy muy contento con el resultado de este anillo X. Entonces el paciente sabe que se ha puesto algo, que ha mejorado su desempeño visual, y el médico
no le dice al paciente, ¿sabe qué? Vamos a quitar este anillo porque no estoy muy contento. El paciente va a decir siempre, estoy bien, no me toque, porque al fin y al cabo el quitar el anillo es la antesala a un trasplante, que es una forma mucho más invasiva. Entonces, o luego pacientes que piensan que el anillo les va a quitar la dependencia del lente de contacto, ¿no? También, exactamente. Sí, pero también él toca un punto interesante, que es cuando uno le ofrece lo que tiene y no lo que hay al paciente. Y el paciente toma lo que puede dentro de lo que uno le da. Exactamente. Y también está, además de lo que el paciente dispone, de lo que el cirujano dispone como tecnología, también está aquella tecnología con la cual, o técnica, con la cual el médico, el cirujano, se siente cómodo, que sin querer es lo que le ofrece al paciente, y el paciente se ve persuadido, porque también está esa situación. Claro. Y una cosa que quien hace una DALC y está muy satisfecho con sus resultados, difícilmente encuentra una población de pacientes ideales para DALC, porque uno termina haciendo un trasplante en un queratocono al peor de los pacientes que haya tenido casi que hidrops, o donde la disección es muy difícil, o donde encontrar la burbuja grande es difícil. Entonces, una técnica que realmente va mucho mejor cuando el queratocono no está tan avanzado, la desechamos porque la terminamos haciendo en los peores casos. Entonces también hay una cosa difícil de escribir sobre la piedra, pero así comenzamos con las DALC en los casos cuando yo no ponía tantos anillos, yo creo, y los resultados eran tan grandes, tan bonitos, y uno se sentía que estaba haciendo algo, y realmente a esos pacientes luego se les puede hacer cirugía refractiva complementaria o cualquier otra cosa. Pero cuando hay un anillo que no satisface a ninguna de las dos partes, entra en esa que, yo no le quiero insistir mucho al paciente, aunque haya mejorado. A ver, escucha, tenemos para los dos 20 pacientes con queratocono. Ya no toleran su lente de contacto, astigmatismo irregular considerable. No pongamos números. ¿A cuántos de esos 20 le indicás anillos? Yo creo que la mayoría. ¿A 20? No a 20, a la mayoría de esos 20. Yo no, digamos, 20 al azar, pacientes con ya en este. Yo quisiera hacer más DALC, pero es una disyuntiva, porque a veces uno dice, hay estos implantes nuevos que son de 330 grados y tienen un resultado en el equivalente esférico gigantesco y reducen el astigmatismo de una manera. Entonces uno dice, yo no tengo mucha experiencia con ellos, pero me ha ido bien. Entonces se abre otra puerta, ¿no?, en donde esos pacientes que nuevamente habrían sido DALC en su momento terminan convirtiéndose por un avance tecnológico en otro campo. ¿Vos, Valeria, de esos 20? Nosotros los menos. Solamente estos pacientes que sabemos que el resultado realmente va a ser positivo. Nuestra población es una población de bajos recursos, entonces los anillos por sí solos son caros. Tratamos de hacerlos además con láser de femtosegundos porque creemos que tiene esa ventaja. Entonces, a estos 20 pacientes, si yo pudiera detenerles la progresión de la ectasia con crosslinking, se los ofrecería de inicio, y si no tienen una buena adaptación al lente, les ofrecería escleral. Y como tú dices, estoy de acuerdo, el DALC lo dejamos ya para cuando no hay otra cosa más que hacerles por el costo y por los riesgos que esto implica. Yo estoy mucho más cerca de lo que dice Valeria en cuanto a lo que es el crosslinking y la posibilidad de readaptar. De esos 20 pacientes, tal vez a 2 le indico anillos, y estoy mucho más por, si no se adapta al lente de contacto, colocar un lente fáquico, siempre y cuando tenga buena calidad visual, por supuesto. Si el paciente no salimos de 20-60, 20-80, 20-100, no, magia los procedimientos no. Pero es interesante lo que vos decís, cuando uno se plantea dónde, bueno, el crosslinking tal vez no tiene tanta discusión, ¿no? Más hoy en día, paso a paso, más temprano. Pero cuando el anillo y el DALC y lo que uno se siente cómodo y que uno sabe que a veces tiene que convertir, y cuando el lente fáquico y no,
Y sumado en paralelo a eso, los costos de la tecnología. Claro, Porque uno está ofreciendo cosas, algunos pacientes lo pueden afrontar y a otros no. claro. Yo igual soy de la idea de decir, bueno, ofrezco lo mejor. El que pueda afrontarlo, afronta. Cuando es selectiva la cirugía, si no lo puede afrontar, prefiero que no lo haga. Y cuando no es electiva, como en estos casos, bueno, ver qué alternativa tengo. Sí, y me meto en la discusión. Hay otra dimensión también interesante y es, esto sucede con el tiempo, las nuevas generaciones, y hay personas un poco más informadas que han pasado de mano en mano y dicen, doctor, yo ya he hecho mi análisis y quisiera que me ayude con todo lo que se pueda evitando un trasplante. Y también hay lo contrario. Doctor, a mí ya me han dicho que el trasplante es la mejor opción y uno está de acuerdo en que clínicamente también coincide con la de uno. Entonces, realmente es la decisión de uno la que debería uno ser consecuente, pero es que hay zonas grises en donde nuevamente dice, sí, bueno, yo creo que podemos intentar esto antes de dar el trasplante, porque hay casos donde no hay limitación. Zona gris. Dame un ejemplo de zona gris para vos. Es aquel paciente que tiene una curvatura grande, estamos hablando de un 53-56, que tiene un cono central de tipo pezón, en donde uno sabe que un anillo tradicionalmente no va a estar muy bien, en donde el otro ojo ya ha estado operado o que ya tuvo un anillo con una visión deficiente, uno sabe que el otro ojo lo puede ayudar más. Es una córnea que no tiene ruptura de la SMET aparente, que uno sabe que todavía es un buen caso para una DALC y que está en el consultorio de uno finalmente porque no estuvo contento con la otra alternativa. Entonces ese es un gris que uno lo puede hacer más blanco. Hay otros grises que no pueden ser. Es todo un arte difícil de poner en un nomograma. Totalmente, es que a veces te piden, ¿no les pasa? Uno va a dar una charla, bueno, y piden como recetas mágicas o tabuladas, y hay zonas grises que cuesta encasillarlas. O lo leyeron en internet y no saben que no son ese paciente que están leyendo, ¿no? Que las características de su ojo es completamente diferente. Una zona gris para vos, que decís, para mí, ¿viste? el paciente más gris sería este paciente que todavía tiene buena visión. ¿A qué llaman buena? 20-40 o más, pero que ya tiene un adelgazamiento corneal lo suficientemente alto para que no sea el mejor candidato para anillos. También en una zona ya muy límite de entrecruzamiento, y entonces te queda o esperar a que siga progresando hasta que le baje más la visión, hacer el trasplante o hacerle el trasplante de inicio porque ya no es candidato ni a anillos ni a cross. Pero está también el que te dice con 20-40, miren, no tolero lente de contacto, pero no me conformo con mi nivel de visión, y vos todavía con 20-40 no le podés indicar el trasplante, o no querés. No. Entonces, son estas zonas grises para el médico y para el paciente. Sí. Yo les quiero Y ese paciente va a ir a buscar a ti para que tú sí le des el 20-20. Claro, o sea, va a buscar un paciente, un médico, pues yo lo llamo paciente ambulancia, ¿no? Sí, que van hasta que encuentran el médico que o no tiene la definición necesaria para plantarse frente al paciente, o bueno, no le importa. Claro. Sí, exactamente. Y lo hace. Exacto. Ustedes saben que charlas es muy visto por médicos jóvenes. Yo quiero que me digan dos cosas para los médicos que nos escuchan. Se escuchan de todo, pero la primera, ¿qué les dejarían de consejo en lo que es cirugía de córnea a un médico que recién está empezando? Y la segunda, ¿qué les hubiera gustado cuando recién empezaron que les hubieran dicho de consejo y que no le dieron? ¿Ok? Bueno, los dos vienen de familia oftalmológica. Tal vez no van a adolecer de eso. Otros no tenemos tanta suerte, pero bueno, a ver, piénsenlo, díganme. ¿Con quién empezamos? ¿Con las damas? Las damas. Muy bien. Bueno, yo aconsejaría que siempre entren. Empecemos con lo más conservador y conforme vamos progresando, la enfermedad de la córnea va progresando, ir avanzando en lo invasivo. En cualquier tipo de En cualquier tipo, porque la cirugía invasiva
no está exenta de complicaciones. Y si tienes una complicación y no seguiste como los pasos previos, puedes tener problemas, no nada más legales, sino le estás quitando al paciente la oportunidad de haber pasado por diferentes etapas y haber tenido a lo mejor un poco más de años de calidad de visión antes de terminar en un trasplante. ¿Y qué te dejaron de decir? ¿Que te hubiera gustado que te dijeran, Valeria? Me hubiera encantado que me dijeran que la dolorosa curva de aprendizaje de la córnea no es de años, sino de muchos y muchos y muchos más años, y cómo a pesar de llevar más de 10 años en esto, como la tecnología cambia tan rápido, esto no termina y la frustración a seguir aprendiendo no va a terminar nunca hasta que dejemos de nosotros querer superar. Sí. Y hablando de córnea, yo creo que el paradigma y la idea es, ojalá, si el caso lo permite, preservar esa parte de la córnea del paciente que no está enfermo. Es decir, esa es la noción general. Y uno ve todavía que las curvas, por ejemplo, uno ve en los Estados Unidos las endoqueratoplastias juegan un papel grandísimo. Parecería que la incidencia de enfermedades FUS o de otras distrofias es mucho más grande. Y nosotros me parece que... yo no he leído esto, pero es la sensación de lo que uno ve al día a día. Sí. Es que nosotros vemos más queratopatías bulosas. Y las queratopatías bulosas siempre son más fáciles de tratar tempranamente antes de que el estroma se haya dañado. Después de años y años de bulas y de golpes al estroma, infecciones, eso producen cicatrizaciones que dificultan que la transmisión de líquido dentro de la córnea para que ese endotelio funcione, va entorpeciéndose. Entonces, recomendar, aprender o derivar o tener en cuenta que ser menos invasivo en estas formas de conservación de córneas es la ideal. Por lo que tú me has dicho en el hospital, tienes muchas penetrantes que hacer porque has tenido que hacer recubrimientos donde todas las capas están comprometidas. Entonces, la tasa pero aún así, con la otra que queda, la idea siempre es conservar el tejido. Y de todas maneras, también en estas córneas difíciles que uno sabe que probablemente no logre una buena burbuja, parecería atractivo de todas maneras hacer una profunda manual, por laboriosa que sea, y no hacer una conversión tan rápida. Muchas veces un pequeño agujero en la DCMED no fracasa la cirugía. Y sorprendentemente uno ve que inclusive huecos un poco más grandes más de lo que uno permiten llevar a cabo y conservar ese endotelio por más tiempo. Y la otra parte de la pregunta es, ¿qué me hubiera gustado? ¿Qué te hubiera gustado? Ay, la lista es larga y la lista es negativa también, porque uno puede decir, yo he tenido mucha suerte de haber tenido mentores por todos lados. Tanto así que yo creo que he tenido más una sobre recomendaciones al cabo del tiempo, pero hay otras que son universales, ¿no? Digamos, a veces es mejor que sobre y no que falte en esto y no salir al ruedo, así nomás. Lo que sí, claro, las cosas van cambiando, la competitividad aumenta, reuniones como estas aumentan el nivel de la oftalmología y eso quiere decir que ya no es tan heterogénea nuestra profesión. Estamos mejorando, hemos mejorado en 20, en 30 años. Es verdad, claro. Entonces eso también es un impulso para que uno siga en el filo del asunto. Porque encontrar el nivel de confort es muy atractivo y atrincherarse en lo que estamos haciendo en este momento. Es peligrosa. Es peligrosa. Entonces, el sentirse cómodo, yo creo que es lo que yo recomendaría, que en ese tema en particular a mí nunca me dijeron no te sientas cómodo, ¿no? Digamos, pero está muy bien, me gustó. Pero es algo que uno ha visto, ¿no? Nadie le ha dicho a uno eso, muy pero bien. No tiene mucho que ver con la técnica, sino bien con la actitud. Con la actitud. Los dos han dicho cosas a lo largo de toda la charla muy buenas, pero esto último ha sido brillante, de verdad, porque yo lo pienso igual. Yo siempre digo que tengo en mi cabeza, cuando hago cualquier tipo de cirugía, tratar de ser lo más fisiológica posible. Creo que eso también engloba lo que ustedes dijeron. Les agradezco mucho
Pues fue una charla maravillosa, Muchas gracias. Encantado. de verdad. Nos vemos hasta la Fantástico. próxima charla. Gracias.